Entonces, hemos tenido dos conferencias en el transcurso de la mañana. Nos acompañó el doctor Otto, la doctora Magdalena, con mensajes maravillosos. Ahora tenemos un invitado muy especial, el doctor Ramón. Ya les voy a presentar su perfil y nos va a hablar hoy sobre la investigación sobre educación médica y la generación de evidencia para los procesos educativos. El doctor Ramón Esperón es médico cirujano con una maestría y doctorado en educación, maestría en gestión de proyectos y en psicoterapia. Es fellow del International Dean Leadership Development Program y profesor titular de la Universidad Autónoma de Yucatán. También es investigador en el Hospital de Ortopedia y miembro titular de la Academia Nacional de Educación Médica y funciona como vocal titular en Comael y vicepresidente de ANFEN. Doctor Esperón, muchísimas gracias. Ahora le cedo el espacio para que nos pueda compartir su pantalla. Bienvenido a este espacio del día de hoy. Les recuerdo ir haciendo sus preguntas en el chat para poderlas realizar al final de la presentación, y si quedan preguntas pendientes, las enviamos al doctor Esperón. Muchísimas gracias. Doctor, tiene el micrófono apagado. Hola, muy buenos días. Gracias. ¿Se ve? ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve a modalidad, se ve el PowerPoint, todavía no está en modalidad de presentación. Ahí está. Ahora sí se ve perfecto. Gracias, doctor. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarles desde México. Veo ahí a muchos amigos. Otro, ¿cómo estás? Buenos días. A Magdalena, buenos días. Vamos a empezar con este tema que se liga con el anterior, en el que se habla de la importancia del entrenamiento en medicina basada en evidencias y el uso de la evidencia para la toma de decisiones, ¿no? Todos sabemos que hoy día los productos de investigación son muy importantes para poder tomar las decisiones. Muchas veces lo que sucede como líderes es que las decisiones que vamos tomando las basamos en corazonadas, en nuestra experiencia, en recomendaciones que nos hacen otros colegas, lo cual es válido, pero la evidencia generada siempre es un muy buen referente para poder finalizar con una toma de decisión. A eso se refería la doctora Magdalena cuando al final siempre no debe terminar con, bueno, esto es solo una perspectiva y hay muchas cosas más, sino la recomendación es esta, ¿no? Y justamente la medicina basada en evidencias o las evidencias que son generadas para la medicina y para la educación médica o para cualquier otra área de las ciencias, pues siempre el propósito es generar una recomendación. Y por supuesto, para quienes somos los consumidores de la evidencia, pues la recomendación debe ser transformada en una decisión. Obviamente, para lograr esto hay que tener un entrenamiento en la búsqueda, selección, valoración y apropiación de esta información de manera crítica para poderla transformar en una toma de decisión. Hoy les voy a hablar un poco sobre cómo ser parte de la generación de estas evidencias, ¿no? No solamente ser consumidores de evidencias, sino también participar en la generación de ellas, ¿no? No tiene nada de malo ser consumidor, pero también es bueno ser generador. Si todos somos generadores y consumidores, estaremos compartiendo nuestra experiencia bajo procesos sistematizados que permitirán acumular un cuerpo de conocimientos importante en educación médica que harán, por supuesto, avanzar esta área de las ciencias de una manera más sólida y más potente de cara al futuro, como también mencionó la doctora Magdalena. A mí me ha tocado el tema de la investigación sobre educación médica, generación de evidencias para los procesos educativos. Está mi correo abajo si quieren anotarlo. Bueno, creo que todos ya lo tienen porque estamos en el grupo del programa. Primero, pues muy rápido, ¿qué es investigación? Investigación es una acción realizada con el propósito de ampliar el conocimiento sobre algo. La investigación científica es un procedimiento de reflexión, control y crítica que busca aportar nuevos datos, hechos, relaciones o leyes en cualquier ámbito
del conocimiento científico. La ciencia utiliza la investigación para descubrir nuevos conocimientos y para reformular los existentes. Y cuando esto lo trasladamos ya a la educación, entonces la investigación, pues lo más importante es que eh, aspiren a crear conocimiento teórico para explicar los fenómenos educativos y eventualmente predecirlos y controlarlos, ¿no? Esto yo creo que de repente suena como algo de ciencia ficción, pero en realidad no es así. En realidad los líderes deben tener esa capacidad de poder prever el futuro, de poder prever lo que va a suceder. Y esto se requiere a partir de una mirada crítica de las cosas. Dirían los futbolistas, una visión de cancha, ¿no? O sea, ver completamente el escenario, ver cómo se están moviendo las cosas, qué tendencias se están solidificando, qué tendencias son pasajeras en el campo de la educación y tomar las que son útiles para fortalecer el proceso educativo con nuestros estudiantes, ¿no? Por supuesto, esto pues no requiere solo de observación, también requiere de acción y la acción es justamente hacer investigación para contribuir a esta solidificación de tendencias o a descartar tendencias pasajeras. También, por supuesto, a poder controlar el proceso educativo a través de la evaluación y obtener datos que nos realimenten sobre si lo que estamos haciendo está causando los impactos que queremos o no. Y vamos a hablar de eso más adelante. Desde esta perspectiva, investigar en educación el procedimiento más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo un análisis científico. Consiste en una actividad encaminada hacia la creación de un cuerpo organizado de conocimientos científicos, sobre todo aquello que resulta de interés para los educadores, ¿no? Y es cierto que muchas veces cuando se van a tomar las decisiones, ustedes me comentarán, pues nos sentamos con nuestro cuerpo directivo o nos sentamos con un grupo de profesores o nos sentamos con la academia. Y muchas veces lo que sucede en relación a la toma de decisiones en el proceso educativo está más basado en la experiencia, en que alguien dice, no, pues es que pasó esto, o ha pasado esto antes, o creemos que así debe ser, o así lo están haciendo en tal lugar, o nos dijeron del hospital esto, ¿no? ¿Y cuántas veces, preguntaría yo, nos sentamos a hacer una revisión de la evidencia disponible sobre las estrategias y las formas en las que se puede solucionar ese problema educativo, ¿no? Entonces, esto es una realidad y muchas veces lo que sucede, sobre todo en los campos de educación superior, cuando formamos profesionales, es que la mayoría de los sujetos implicados en el proceso no necesariamente están formados en educación, o sea, son educadores, pero están formados en su disciplina. Es decir, tenemos a un muy buen intensivista tomando decisiones sobre educación, un buen cardiólogo tomando decisiones sobre educación, un buen neurólogo, un buen cirujano, pero la pregunta es, ¿qué entrenamiento tiene la educación? Entonces, ¿es necesario? Mi respuesta sería, es deseable. Si no tiene este entrenamiento, bueno, no pasa nada, para eso son estos programas. Siempre existe la posibilidad de seguirse formando, pero por sobre todo, aprendamos a alimentar nuestras decisiones de evidencia, ¿no? Bueno, yo no tengo el conocimiento, pero alguien más lo ha generado, ¿no? Alguien más ha generado este conocimiento. Y esto pasa tanto en la medicina como en la educación médica. Entonces, esta misma práctica que muchas veces en el campo médico lo hacemos, consultamos las revisiones sistemáticas con metaanálisis, hace un momento mencionaban a Cochrane, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa misma práctica que hacemos en medicina también se hace en educación médica, ¿no? En sentido amplio, por tanto, puede entenderse como la aplicación del método científico al estudio de los problemas educativos, ya sean de índole teórica o práctica, ¿no? Y bueno, en educación médica, pues el propósito es justamente desarrollar e innovar el proceso educativo y formación de recursos humanos en el ámbito médico, ¿no? Esto también se puede extender a salud o de salud a educación, como quieran, es igual. Así como resolver los problemas de la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación que ocurren en los escenarios educativos y de práctica de la medicina. Se fundamenta en la investigación educativa y utiliza todos sus fundamentos y métodos. No debe utilizarse la investigación biomédica como su base ni confundirse en ella. Esto es importante.
La investigación en educación médica, su fundamento está en la investigación educativa. ¿Okay? Yo he tenido la oportunidad, incluso yo mismo al principio, cometí ese error de utilizar la investigación biomédica como base para la investigación en educación médica, ¿no? Y es cierto que los métodos son un tanto diferentes, aunque la base crítica es la misma, la base de pensamiento crítico es la misma, los fundamentos teóricos y los diseños pueden ser un tanto diferentes. Algunos son muy parecidos, pero, por ejemplo, digamos, el método de el ensayo pre-post-test, ¿no? Por ejemplo, en educación médica, pues podría ser similar a un ensayo clínico en medicina, ¿no? Pero, sin embargo, hay algunas características que son importantes y el problema que a veces nos pasa a los médicos y a las médicas es que queremos aplicar el rigor de la investigación biomédica en la investigación educativa y nos quedamos lejos de poder hacer suficiente investigación en educación médica para avanzar, porque la investigación biomédica es mucho más rigurosa en sus métodos pues porque está de por medio muchas veces la vida de los pacientes. En investigación educativa o en educación médica, no es que no se sea riguroso, pero hay métodos que permiten hacer investigación sobre la marcha. Por ejemplo, la investigación-acción. La investigación-acción es un método en el que tú puedes implementar una estrategia rápida y directamente en los procesos educativos y empezar a investigar sobre la marcha, que ya lo estás haciendo, cómo está sucediendo, ¿no? Si te está dando buenos resultados o no te está dando buenos resultados. Un poco como sería en investigación biomédica una serie de casos, ¿no? Pero esto es mucho más sencillo y se puede hacer sobre la marcha creando nuevos métodos, cosa que muchas veces en medicina pues requiere pasar por muchos procesos dado que puede afectar la salud de los pacientes porque variar los tratamientos puede tener implicaciones de vida. En la investigación, en educación médica, no tenemos esa situación, o sea, las decisiones que vamos tomando para los procesos de enseñanza no tienen una situación de riesgo de vida, sino es un proceso educativo que tenemos que si somos suficientemente cuidadosos para ir monitoreando, ir realimentando el proceso, ir haciendo ajustes sobre la marcha, no comprometemos la seguridad en la vida de nadie y sí vamos fortaleciendo el proceso educativo y el aprendizaje del cuerpo docente o de quienes están haciendo investigación, ¿no? ¿Para qué investigar en educación médica? Creo que esa es la pregunta, porque muchas veces, pues, lo que pasa es que no lo hacemos porque, pues, no entendemos exactamente para qué hacerlo. Si hemos sido profesores 20 años, hay otras personas, todos dan su opinión, ¿no? Entonces, pues, con eso es suficiente para poder tomar las decisiones. Pues no, realmente es importante investigar, pero la pregunta es ¿para qué? ¿No? Pues porque permite el avance en los procesos formativos de los médicos, ¿no? El aseguramiento de la calidad, el desarrollo de nuevas metodologías, herramientas y tecnologías para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación y sobre todo permite generar evidencia que demuestra de manera fiable su utilidad e impacto. Que esa es otra de las cosas que yo preguntaría ahora. ¿Quién ha medido el impacto realmente de las acciones educativas que realizan en su centro, ¿no? Creemos que solamente el hecho de que los estudiantes consigan su título es el fin del proceso. Con eso, nuestras tasas de egreso y de titulación son las que cuentan. No, en realidad, la tasa de egreso y titulación solamente son estadísticos que hablan sobre la eficacia del proceso educativo, pero su efectividad solamente podrá ser evaluada hasta que sepamos cómo nuestros egresados impactan en la sociedad a la que se sirve, ¿no? Es decir, si la calidad de nuestros egresados en su práctica médica, la calidad de nuestros egresados en su práctica médica tiene que ser medida también, y no solamente a través de los estudios de egresados que nos hablan o realimentan sobre el currículum.
o sobre cuánto están ganando, o sobre si hicieron un posgrado o no. Tenemos que ir más allá, tenemos que saber cuál es el performance o el desempeño que están teniendo sobre la población. Y esto es algo que en Latinoamérica no se mide o se mide poco. Y eso es algo que tendríamos que estar ya pues mirando para poder empezar a medir. Porque un médico que actúa mal en su práctica médica, hasta cierto punto lo que sucede es que nosotros decimos, bueno, nosotros ya lo egresamos, eso ya es problema de él, ¿no? Si él actúa mal, pues el paciente lo va a demandar y va a tener un problema legal. Es cierto, pero reflexionemos hasta qué punto en realidad nosotros también tuvimos una participación, si fuimos los responsables de su formación en esta actuación médica, ¿no? Con base en ello, por ejemplo, se han desarrollado ya algunos procesos formativos, estrategias formativas como las EPAs, por ejemplo, que es la evaluación de algunas habilidades de práctica médica durante la carrera para asegurar el licenciamiento de los estudiantes, ¿no? Ya no es suficiente que los estudiantes presenten solamente una tesis o que hagan un examen profesional basado en preguntas teóricas o que hagan un ECOE o un OSCE, un examen objetivo, estructurado, ¿no? Con breves prácticas, sino que tenemos que hacer un proceso sistemático durante toda la carrera en la que estemos certificando que los estudiantes han logrado desarrollar todas las habilidades críticas de la carrera que podrían poner en riesgo su aplicación o desempeño profesional, ¿no? Esto, cómo se desarrolló, cómo se hace? En gran medida por la investigación, por la medición del impacto profesional del estudiante, del egresado, ya en su práctica médica. Solo por ponerles un ejemplo. Si no se realiza investigación en educación médica, el proceso formativo se va a estancar y no estaría basado en el conocimiento y en la ciencia, ¿no? Eso es muy importante también. Hablábamos de consumir evidencia o consumir el producto de la investigación en educación médica. Ese es el primer paso. Yo con eso ya me siento en un terreno más seguro, pero además, pues no podemos ser simplemente consumidores, como les decía al principio. Tenemos que aportar también para que el cuerpo de conocimiento siga creciendo. Y esta aportación, que sería el segundo paso, pues es a través de la investigación en educación médica. Por tanto, en todas las escuelas, facultades y centros de formación médica debe de hacerse investigación en educación médica. Lo primero es aprender a leer, analizar críticamente, consumir y tomar decisiones basadas en evidencia. Lo primero. Y lo segundo, necesario, es también contribuir a esa generación de evidencia para que entonces estemos en un justo intercambio de conocimiento, un justo intercambio de experiencia sistematizada, basada en la investigación, que aporte a todos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Para esto yo sugiero importantemente que además publiquemos en inglés, porque es la mejor manera de compartir con todos los países y de aprender de todos los países. Ahora este diplomado se hizo en español porque justamente hemos encontrado esa limitación con el idioma, pero quienes tengan problemas con el inglés o hayan tenido o sentido problemas con el inglés en la conferencia anterior, deben de replantearse y poner en su agenda de manera inmediata mejorar su inglés. Esto es absolutamente necesario. Necesitamos hacerlo para poder compartir. Compartir es la palabra que yo creo que va a dominar este siglo. Es una necesidad urgente compartir conocimiento, compartir estrategias, compartir programas, compartir todo. Esto que estamos haciendo hoy es compartir. Esta lámina habla sobre innovación y evaluación. Para poder innovar, o sea, yo baso la investigación educativa y muchas personas es en la innovación. O sea, estamos prácticamente, muchas veces lo que resulta de la investigación educativa es que algo no está funcionando. ¿Y cómo pretendemos que funcione? Pues haciendo un ajuste al proceso educativo. Y eso es una innovación, ¿no? Estas innovaciones se deben de evaluar. Por eso dice, cuando innovamos, porque lo hacemos para resolver un problema del proceso educativo. Por ejemplo,
la doctora lanzó un problema y ahorita les voy a compartir un documento. ¿Cómo entrenamos a nuestros estudiantes en medicina basada en evidencias? Para que ellos puedan hacer medicina basada en evidencias. No, no los estamos entrenando. Bueno, ¿cómo lo hacemos entonces? Bueno, vamos a innovar, vamos a implementar un proceso de aprendizaje de medicina basada en evidencias. Ok, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a, en la asignatura, en sesión de casos clínicos, ahí vamos a meter unas lecturas sobre medicina basada en evidencias y ahí vamos a monitorear que los estudiantes puedan aprender a ser consumidores educados de la evidencia y que puedan hacer una eh, tomar este conocimiento y pasarlo a su ejercicio médico, ¿no? Hacer medicina translacional. Entonces, ok, está bien. ¿Y cómo ellos van a aprender medicina basada en evidencias? ¿Como aprendimos matemáticas con una calculadora o vamos a aprender a hacer medicina basada en evidencias haciendo evidencia? No, pues vamos a enseñarles a hacer revisiones sistemáticas breves para solución de problemas concretos en el hospital. Ok, me parece buena idea. Vamos a hacerlo. Empezamos a hacerlo. Pero ¿funciona? ¿No funciona? Hay que evaluarlo. Eso ya es algo que tendríamos que recibir realimentación, pero no realimentación cuando el estudiante egrese, sino realimentación inmediata. Durante el proceso tenemos que estar evaluando permanentemente y recibir realimentación para ver si se está logrando ir desarrollando estas habilidades y posteriormente estas competencias, ¿no? La pregunta es, ¿siempre evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Lo hacemos de la manera correcta? Bueno, la investigación es la herramienta muchas veces para poder sistematizar el proceso de evaluación. Y no me refiero a la evaluación de los conocimientos de los alumnos, sino me refiero a la evaluación del proceso de innovación. La investigación es una herramienta que nos sirve para evaluar el proceso de innovación y medir el impacto, ¿no? Siempre es necesario investigar. ¿Cómo investigar? ¿No? Bueno, en educación y por supuesto en educación médica existen varios modelos o diseños de investigación. Están el paradigma cualitativo, en el cual está la etnografía de la educación, estudios de caso, teoría fundamentada, etnometodología, fenomenografía, análisis de redes sociales. En el paradigma sociocrítico está la investigación-acción, que es la que les decía, que es una de las, y lo puse hasta más grande la letra, porque es de las principales en educación, es el investigar haciendo, ¿no? Como les decía, sobre la marcha. Bueno, ya implementamos la asignatura, ya la estamos impartiendo, estamos investigando de manera permanente el proceso para irnos realimentando, ir haciendo ajustes en la metodología, para irla mejorando sobre la marcha. Podría ser que incluso durante el curso terminemos la asignatura con la metodología ya afinada respecto a cómo empezamos. Ni siquiera tendría que ser hasta el siguiente curso, porque en este proceso se va mejorando de manera inmediata, ¿no? Y también está el paradigma cuantitativo, que es el que más conocemos en medicina, que es la metodología observacional o la cuasi experimental. Pero esa es un tanto, la cuasi experimental es un tanto difícil muchas veces hacerla demasiado. Esa es para los procesos más críticos y que requieren comparaciones o precisiones muy específicas, ¿no? Estos son algunos de los paradigmas educativos, ¿no? Como mencionaba hace un rato, y su finalidad, que es lo más importante. Los cualitativos sirven para explicar, predecir o controlar. El interpretativo cualitativo para comprender e interpretar. El sociocrítico, que es investigación-acción, sirve para transformar o cambiar. Por eso ese me gusta mucho para la innovación. Y desde los tres paradigmas, emitir un juicio o tomar decisiones. Los tres paradigmas sirven para eso, para emitir un juicio y tomar decisiones, ¿no? Eh, ¿Qué se quiere mejorar o qué es lo que se quiere lograr? Eso es muy importante y para eso es importante definir cuáles serán las variables, o sea, qué es lo que queremos afectar y cuáles van a ser nuestros indicadores para poder medir el impacto. Por ejemplo, si lo que queremos es desarrollar la competencia en la toma de decisiones basada en evidencias en los estudiantes de medicina, pues tenemos que implementar las metodologías necesarias y evaluar si los estudiantes están tomando de manera crítica decisiones sobre la salud de los pacientes con información basada en la evidencia, ¿no? Nosotros hicimos un estudio, de hecho mi tesis de doctorado es un estudio que trató sobre eso, el desarrollo de una metodología. Al finalizar la presentación les voy a compartir el estudio para que ustedes lo puedan leer en casa y les voy a servir como un ejemplo de una innovación evaluada con investigación y con medición de impacto.
Y cuando nosotros hacemos este tipo de innovaciones, tenemos que preguntar los qués y los para qués, ¿no? Si medimos satisfacción, ¿para qué? Pues para incrementar la motivación. Si medimos calificaciones, ¿para qué? Para identificar el desempeño académico. Son las variables y los indicadores. Si medimos habilidades, ¿para qué? O aptitudes, actitudes, conocimientos o competencias para pues poder saber desempeño, para poder tener desempeño clínico, exámenes de egreso, ¿no? Si medimos pensamiento crítico, esto sirve para el desempeño clínico, para exámenes de egreso, para tomar decisiones. Si medimos procesos educativos, para calidad educativa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, es muy importante esto, tener una mira siempre sobre los impactos finales. Muchas veces vemos impactos intermedios en el proceso. No vemos hasta el alcance final de la toma de decisiones y sobre todo en el proceso formativo. Muchas veces vemos solamente el proceso formativo en la escuela, o sea, pensamos cómo va a funcionar al interior de la escuela, pero eso no es suficiente. Tenemos que pensar estos cambios, estos procesos educativos, esas metodologías, cuando desarrollen los estudiantes las competencias, ¿qué alcance va a tener? Pero no alcance solo en los exámenes, sino el alcance en la práctica profesional. Entonces, todas las decisiones que tomamos al interior de la escuela tienen un impacto primero en el Sistema Nacional de Salud, donde los estudiantes ejercen sus prácticas durante su etapa formativa o ejercen su práctica profesional durante su egreso y, por supuesto, en un tercer plano, en la sociedad. No, muchas veces pensamos localmente que esto va a impactar en la sociedad local, pero no, esto impacta en la sociedad nacional y a veces internacional, porque los estudiantes y los egresados se mueven a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué impactos queremos mover? El padrón de calidad. Por ejemplo, en México tenemos el Ceneval, el COMAEM, los CIES, que son las estructuras que miden la calidad. Queremos mejorar la salud de la sociedad, queremos hacer más eficiente nuestro presupuesto, queremos mejorar la posición en el examen para las residencias médicas. ¿Qué es lo que queremos, no? Hay muchos qués. Tenemos que saber cuál de ellos o cuáles de ellos es en los que queremos impactar. Eso es muy importante tenerlo claro. Y bueno, ya para cerrar, yo les preguntaría, ¿están midiendo sus impactos? ¿Conocen la raíz de los mismos? ¿Saben cómo modificarlos? ¿Están generando evidencia? Si cualquiera de estas respuestas fue no, necesitan empezar a hacer investigación educativa en educación médica. Y bueno, este solo es un repaso muy rápido de lo que yo desde la maestría en 2006 empecé a hacer investigación educativa y esto me ha permitido tener pues un impacto en la generación de evidencias, libros, artículos que han servido para la toma de decisiones en salud. Por ejemplo, bueno, esto ya es lo último ahora en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, estos últimos artículos que sirvieron para tomar las decisiones en México de lo que estaríamos haciendo con estudiantes. De ahí se basaron las decisiones que tomó la Secretaría de Salud en referencia a si los estudiantes, por ejemplo, en la etapa más crítica de la pandemia, debían de asistir o no debían de asistir al hospital, ¿no? ¿Cuáles fueron las recomendaciones? Todo se generó a partir de un proceso de investigación rápida, interacción con colegas, con expertos, ¿no? Y bueno, algunos libros recomendados están aquí. Ahorita les pongo las ligas, las voy a compartir por el chat, o si quieren tomarle una fotografía, pueden hacerlo. Y si no, o una captura de pantalla, y si no, ahora les mando las ligas por el chat. También les invito a participar en esta revista Investigación en Educación Médica. Pueden hacerle una lectura de QR. Es una revista muy potente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es de investigación educativa, es gratuita. Ustedes pueden leerla permanentemente. Les invito a conocerla y también pueden publicar en ella. Y también tenemos esta nueva revista de ANFEM, que es la Revista Mexicana de Educación Médica. También pueden hacer una lectura de QR. También les compartiré los enlaces. Y es una revista nueva que tenemos en ANFEM y que esta sirve para compartir experiencias en educación médica. También están cordialmente invitados. Y bueno, espero que esta plática les haya agradado. Muchas gracias. Doctor Ramón, muchísimas gracias por tan maravillosa intervención. Qué buenas preguntas reflexivas al final que realmente todos nos debemos hacer. Y esas preguntas del qué
y el para qué investigamos en educación médica y realmente cómo estamos investigando. Hasta el momento tenemos 2 preguntas en el chat, entonces por favor, doctor Jorge Calderón, prosiga con su pregunta. Gracias, estimado Marcelo. Muchas gracias, doctor Ramón Esperón Hernández. Realmente usted preguntó si nos había agradado su charla, nos ha agradado mucho y también nos ha dado muchas luces en cuanto a lo que es investigación médica. Pero lo que no me queda claro es quiénes son los que deben hacer la investigación médica. Sabemos nosotros que los docentes hacemos investigación, los estudiantes también hacen investigación, pero ¿quiénes son los que deben hacer realmente la investigación en la educación médica? ¿Una entidad externa? ¿Los estudiantes que reciben la educación que les impartimos nosotros? Habría que generar evidencia. Y los profesionales que han sido formados se están desempeñando adecuadamente basado en la formación que les dimos nosotros y que la recibieron ellos. Habría que generar evidencias. Si lo hacemos los docentes, podremos eh, mirar esto tangencialmente y ser juez y parte. ¿Quiénes realmente deberían hacer la investigación en educación médica? Gracias por su... ¿Alguna otra pregunta? Puedo responder así a varios. Pues tenemos otra pregunta también en el chat, doctor. Entonces, si quiere, podemos también invitar a participar a la doctora Priscila Sepúlveda, que tiene también otra pregunta y así las puede contestar de forma simultánea. Por favor, doctora Priscila. Claro, muchas gracias, Marcela. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. La mía es un poco larga porque al momento de estar escribiéndola, ya usted también estaba como respondiendo la primera un poco en su performance. Pero bueno, descansa así. ¿Es correcto medir el impacto de la calidad de la educación médica con la tasa de empleabilidad o aprobación de exámenes de residencia médica, tanto nacional como internacional? ¿Cómo se podría evaluar este performance que usted mencionaba de estos egresados sobre la población? Y si hay algún ejemplo, o sea, si me puede proporcionar algún ejemplo. Y si es correcto evaluarlo desde el área académica, o sea, nosotros como área académica a la cual pertenece la Escuela de Medicina. O si necesitamos ya pues alguna herramienta o apoyo institucional. Sí, Gracias. bueno, respondiendo a ambos y en un momento mientras está la siguiente presentación, yo les voy a subir los links a los libros y a un ejemplo de investigación en educación médica, de medicina basada en evidencias que les dije. Y respondiendo las preguntas, la primera, bueno, primero muchas gracias por preguntar. Esto habla de interés. La primera, la respuesta es todos debemos de participar en investigación en educación médica. Eso, y en especial los líderes, de verdad, esto es una obligación. Los profesores se pueden organizar cuerpos sobre investigación sobre procesos de evaluación, investigación sobre procesos didácticos, investigación sobre impactos en salud, investigación sobre diferentes áreas, sobre simulación, por ejemplo, el uso de la simulación en educación médica, investigación sobre diferentes áreas del proceso formativo, ¿no? Sobre currículum también. Entonces se pueden organizar los profesores en estos cuerpos de interés, en el cual pueden participar estudiantes también, ¿no? Y también los directivos podemos participar en estos cuerpos colegiados, o también hacer uno que hable sobre decisiones de tema de infraestructura, de presupuestos, ¿no? Y cómo están impactando en los diferentes áreas del proceso formativo, ¿no? También se pueden evaluar los campos clínicos y también se puede evaluar la trayectoria profesional de los estudiantes. Y por supuesto, y ya abordando la segunda pregunta, evaluar a nuestros egresados en su impacto en la sociedad. Es lo más difícil que existe. Pero no es imposible. No es imposible. Eso es muy importante, ¿no? Nosotros podemos primero, con los hospitales en los que se desempeñan, podemos estar haciendo una medición de pues, si nuestros egresados están recibiendo quejas, si están recibiendo demandas, ¿no?
cuánto es su productividad, por ejemplo, en procedimientos médicos, ¿no? Su performance o cuál es el comportamiento de ellos en el ámbito de trabajo, ¿no? También podemos medir la salud general de nuestra entidad, que eso es importante. O sea, es una crítica que a veces hago, no siempre la digo, la voy a decir hoy, porque a mucha gente no le gusta, es un poco incómoda, pero eh, es imposible que sea un buen centro formador en una localidad donde no hay buena salud. Si nosotros estamos egresando a los responsables de la salud, tendríamos que tener a la mejor comunidad, o sea, tendríamos que tener a la comunidad más saludable a nuestro alrededor. Y eso tenemos que medir la salud de la población para saber el impacto de esto también. Entonces, esto también enlaza, y que es algo importante, el cuerpo de investigación en educación médica no está aislado, por ejemplo, de los cuerpos de investigación en salud pública o de los cuerpos de investigación epidemiológica, ¿no? No está aislado, en realidad conecta. Pensemos, pero conecta, pero también hay una división. Por ejemplo, igual me ha tocado muchísimos, siendo juez en congresos para evaluar trabajos, mucha gente confunde lo que es educación en salud con educación, o sea, educación para la salud con educación en salud. La educación para la salud es la que se dirige a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los diabéticos vamos a enseñarles a cuidar su diabetes. Educación para la salud. Educación en salud es formar enfermeras, formar médicos, formar rehabilitadores, formar nutriólogos. Hay una delgada línea, pero la interacción entre los cuerpos de investigación en educación médica con los cuerpos de investigación en salud pública y epidemiología son parte de la respuesta o el camino para poder medir el impacto de los profesionales también ya directamente en la salud poblacional, ¿no? Esas son algunas ideas y es algo de lo que se ha estado haciendo a nivel internacional. No es lo más fácil es investigar primero lo que tenemos y hacemos en el centro. Y está bien, ese puede ser un primer paso. Ya estando organizados, ya estando haciendo y generando evidencia, podemos empezar a aspirar a medir lo que está afuera, ¿no? Y pasa justo como en casa, es más fácil primero controlar lo que está dentro y luego empezar a impactar hacia afuera, ¿no? Espero con esto haber respondido. Perfecto, doctor Ramón, muchísimas gracias por estas preguntas. Tenemos dos preguntas adicionales en la audiencia. Iniciaremos con la doctora Elizabeth Peralta. Doctora, por favor. Sí, gracias. Buenos días de nuevo. Yo estoy aquí preguntándome si con el día a día que, por ejemplo, el personal que trabaja en la escuela de medicina tiene muchísimos roles relacionados con los procesos cotidianos, con todo, y si sería más adecuado que haya alguien nombrado para que lidere el proceso de educación médica, aunque todos tenemos que participar, pero siento como que muchas veces el día a día, tantas cosas que hay que hacer, digamos los directores, decanos, ese personal, como si lo ideal sería, o en la universidad donde trabaja el doctor Esperón, o él mismo, está encargado, tiene ese rol, una persona que se dedique a eso, aunque también haga un poco de práctica clínica y de clase, pero que siento que no es tan fácil si uno se sigue llenando de todo el trabajo cotidiano, también dedicarse, porque hay demasiado que investigar y es muy importante eso. Usted me ha dado un reto que ahora yo me he quedado bien, entonces ahora, ¿cómo yo voy a poder? Yo tengo tanto de eso de investigar tanto y es verdad. Pero ¿y en qué momento lo puedo hacer? A menos que otro no se encargue de trabajar con los estudiantes el día a día y yo me encargue de investigar y otras cosas. ¿Qué le Sí, parece? Dígame algo al buenísima respecto. pregunta, buenísima Gracias. pregunta esta se la voy a responder con base, ahora sí, en mi experiencia. Yo creo que lejos de tener alguien con el cargo de investigación en educación médica, sería bueno tenerlo, pero cuando ya hay un avance. Si todavía no hay avance, o sea, si todavía vamos a empezar, yo no le pondría el cargo a alguien, porque eso, darle el cargo a alguien y formar un comité es la forma para que las cosas nunca sucedan, ¿no? El del cargo se siente muy cómodo y no hace nada, y el comité va a discutir toda la vida y tampoco avanza. Yo creo que lo que hay que hacer es captar interesados, doctora. Busque usted en los jóvenes y en los profesores que están interesados en hacer investigación médica. A ellos se les puede empezarles a ofrecer formación y darles un poco de tiempo en sus actividades para poderse formar.
Eso es lo primero. No es descargarlos completamente porque sabemos que no podemos hacerlo porque si no, no funciona la escuela. Pero sí esas una o dos personas, no necesita más, detectarlos entre su cuerpo docente, que estén interesados y que sean personas de acción, que estén haciendo innovaciones. Fíjese en los innovadores. Ellos son el mejor. Es más fácil a un innovador enseñarlo a hacer investigación que a un investigador enseñarlo a hacer innovación. Busque usted a los profesores innovadores, a los que están haciendo cosas, a ese profesor que se le acerca y le dice, oiga, doctora, estoy probando esto, oiga, fíjese que hice un cambio, ese muñeco que vi de simulación, ya vi que me va a servir, quiero llevar a mis alumnos. Ese profesor que usted ve que lleva cosas al salón y los chavos empiezan a hacer cosas diferentes, esos son los mejores. Denles oportunidad de formarse un poco en investigación y educación médica. Organiza un taller corto de 20 horas, algo como la plática de hoy, pero ya entrando más a profundidad sobre los métodos, sobre los pasos, ¿no? Algo corto, 20 horas. De ahí, los que terminen, 4 o 5 que lo tomen, de los que terminen, ya hizo un primer filtro, 2, 3 terminaron. Bueno, a esos, descárguenles un pedacito de su tiempo para que empiecen a hacer investigación sobre lo que están haciendo en el aula. Esa es la mejor manera. No hay que pensar en algo súper sofisticado, ni algo que implique a muchas personas. Simplemente esas cosas nuevas que están haciendo en el aula, empiécenlas a medir, acérquense con ellos. Oiga, vamos a medir la satisfacción de sus alumnos con eso nuevo que usted hace. Y lo miren. ¿Están contentos? Bueno, ahora vamos a sistematizarlo. Vamos a escribir aquí lo que usted está haciendo. ¿Qué variables? Vamos a ver si esto está impactando en el desempeño clínico. Vamos a medirlo contra los exámenes, ¿no? Y con esas cosas muy pequeñitas, con cosas que tiene a la mano, que no requieren recursos adicionales, se puede empezar. Eso va a motivar a la gente y gradualmente esa persona le va a pedir luego que va a hacer la maestría en educación y luego va a hacer un doctorado y luego ya tiene usted un investigador en educación médica. Ese es el camino. No es rápido, no es algo que vamos a estar haciendo en 2 o 3 años, pero es una forma de empezar, ¿no? O al menos es la forma en la que yo empecé. Yo era ese profesor inquieto, innovador, que estaba en el aula haciendo cosas, me dieron la oportunidad y de ahí fui desarrollando y fui haciendo los posgrados después. Y bueno, y hoy estoy haciendo innovación e investigación en educación médica, pues, todos lados donde me dejan, ¿no? Ahora es al revés, ya no me piden que lo haga, sino nada más es cuestión de que me dejen hacerlo y ya, ¿no? Entonces creo que esa es la mejor forma de que esto sea un proceso natural. Sería mi respuesta. Doctor Ramón, Estamos en muchísimas tiempo. gracias. Gracias por compartir toda su experiencia con nosotros. Realmente nos deja mensajes valiosísimos y muy poderosos. Tenemos 2 preguntas más en la audiencia y no quiero dejarlos como con la pregunta lista. Entonces, tenemos unos minutos para ser muy puntuales. El doctor Juan Díaz, por favor, con su pregunta, contesta el doctor Ramón y finalizamos con la pregunta del doctor Josué Pérez. Si hay preguntas adicionales, ya nos toca dejarlas en el chat. Entonces, por favor, doctor Juan, su pregunta. Gracias por la oportunidad. Doctor Esperón, en verdad que es un gran desafío para los educadores médicos hacer la evaluación del impacto educativo de un programa. Nosotros siempre se ha evaluado, el modelo más utilizado es el de Kirkpatrick, y el nivel más alto, el nivel 4, pues, de resultados es lo que al final interesa, no solamente conocer lo concerniente a la satisfacción, al conocimiento adquirido o la transferencia de aprendizaje, sino también a los resultados. Y, por ejemplo, nosotros hicimos una evaluación del impacto educativo de un sistema de evaluación basado en el desempeño, en el residentado médico y cómo mejoró la calidad de la atención en donde se implementó este programa. De tal forma de que vimos que, por ejemplo, mejoró algunos indicadores, disminuyó la morbilidad. ¿Por qué? Porque se aplicaron protocolos establecidos, guías clínicas, ¿no? Entonces, esto es muy importante evaluar y es un gran desafío para la educación médica. Eso es lo que quería comentar. Si quieren la segunda pregunta y ya cerramos. Por favor, doctor Josué Pérez. Gracias. Hola, doctor, buenos días. No, más que pregunta, es comentario, doctor, espero muchas gracias por su grandiosa ponencia. Y era con la doctora Peralta. Realmente cuando queremos empezar a hacer la investigación, puede ser más sencilla de lo que creemos, ¿sí? El chiste es tener una muy buena base de datos de lo que estemos haciendo.
Le pongo un ejemplo particular. Cuando pasó la pandemia y nos dejó tantas TICs, yo las apliqué en el aula y dije que realmente mis alumnos están aprendiendo con las TICs o no, como tenía en esa ocasión dos grupos. Un grupo lo utilicé con TICs, otro las clases tradicionales, y lo único que me di fue el impacto en las calificaciones y realmente y en el aprendizaje. Entonces, realmente empezar a hacer la investigación educativa es mucho más sencillo de lo que uno pudiera pensar. Nada más es cuestión de ponerse bien en mente lo que queremos hacer, lo que queremos medir, y la tenemos fácilmente al alcance de la mano. ¿Vale? Yo como partidario y enamorado de la medicina basada en evidencia, tratarla de traspolar a lo que es la educación ha sido algo muy divertido, y comparado con los ensayos clínicos en un hospital es demasiado sencillo. Entonces no le va a consumir tanto tiempo como usted cree. Gracias. Excelente, gracias, Josué. Bueno, pues respondiendo a los dos, y creo que fueron los dos extremos, las dos preguntas del proceso, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Plasencia. Lo ideal es llegar a estos niveles, pero fíjese que yo lo que he observado en muchos centros es que cuando ponemos la vara tan alta, la gente se frustra, la gente no inicia y cuesta mucho trabajo. Entonces, como dice Josué, lo mejor es empezar con cosas sencillas, empezar a estimular a los profesores a recoger datos de su proceso docente. Y los primeros datos, pues, son las calificaciones de las tareas, las calificaciones finales, el desempeño en el aula, el desempeño en el espacio clínico. Eso ya son datos que se recogen sistemáticamente para los sistemas escolares. Ya con eso tenemos fiesta, ¿eh? Ya con eso podemos empezar a comparar los que hacen esta metodología de aprendizaje versus esta contra la calificación en el examen final y la calificación en el campo clínico. Ya ahí ya tenemos para empezar. Bajo esa premisa, cualquiera puede hacer investigación educativa. Y realmente es así, como decía Josué, y como nosotros como médicos, la gran fortaleza que tenemos es que tenemos algunas bases de investigación en la medicina, ¿no? Y eso nos sirve mucho para empezar. No es al final, luego hay que entrenarnos un poco más en lo que es los métodos de la investigación en educación médica, como mencionaba en la plática. Pero ya esta información, este conocimiento que nosotros tenemos de investigación médica es un primer avance, como decía Josué también. Si te gusta la medicina basada en evidencias, pues no es tan difícil traspolar el conocimiento hacia investigación en educación médica, ¿no? Y José es un ejemplo, él es uno de esos innovadores, yo me veo en él hace unos años y por eso su director lo invitó a aplicar esta convocatoria, es mexicano, él es lo invitó a aplicar esta convocatoria y por eso fue seleccionado para estar acá, para irse formando. Es lo que le recomendaba, doctora Peralta. Eche ojo a gente como ellos y démosle la oportunidad, que eso también es importante, ¿no? Hay que estimularlos, hay que reconocerlos, hay que irles abriendo camino para que ellos puedan ir avanzando en esto que desde el principio demuestran como algo que les apasiona y que les mueve hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que con esto terminamos, Marcela, por el tiempo y ahora les pongo los links. Muchísimas gracias, doctor Ramón, por tan maravillosas enseñanzas. Tenemos algunas preguntas adicionales en el chat. Yo se las haré llegar para que nos comparta a todos la respuesta. Realmente quedamos todos muy motivados a investigar en educación médica. Bueno, en aras del tiempo vamos a tener un break, pero vamos a tener un break de 10 minutos. Espero que en este break se